Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este curso en el cual abordaremos las implicaciones de la nueva figura de los comprobantes fiscales falsos. Además de nuestras sesiones de actualización que tenemos para todos nuestros clientes, socios y amigos, este es ya nuestro tercer curso que damos en el año porque han habido pues cambios importantes. Recordarán ustedes que allá a mediados de enero, perdónenme, tuvimos un curso sobre el panorama fiscal 2026. La semana pasada, con la empresa Laboral MX, les dimos un curso también sobre los riesgos, los retos y las estrategias empresariales ante la reducción de la jornada laboral. Y el día de hoy vamos a platicar con todos ustedes acerca de estas implicaciones de los comprobantes fiscales falsos, ¿no? Como se van a percatar ustedes a lo largo del curso, pues la regulación de esta nueva figura, la de los comprobantes fiscales falsos, y sus implicaciones y consecuencias, pues pueden afectarnos a la generalidad de los contribuyentes. Es decir, es una figura que, dada la regulación particular que tiene, pues puede de alguna manera involucrarnos, ya sea como emisores presuntos de comprobantes fiscales falsos, o bien por haber recibido de alguno de nuestros proveedores algún comprobante que la autoridad haya llegado a calificar como tal. Y vamos a ver que no es tan remoto, no piensen ustedes que el que califiquen a alguien como emisor de facturas es porque realiza prácticas indebidas o porque está metido en la práctica esta de la venta de comprobantes. No, el riesgo que tenemos, dada la deficiente regulación que se presenta, es que pues la autoridad con que presuma que no cuento yo con los activos, con la infraestructura, con el sustento, con la plantilla de personal necesaria para emitir mis comprobantes, pues puede en algún momento dado calificarme como tal. Y por el otro lado, bueno, pues como cualquier contribuyente que adquiere servicios de un tercero, pues podemos vernos en algún momento dado involucrado en la problemática de que a mi proveedor lo hubieran calificado como tal, porque las consecuencias pues también las voy a pagar yo. Pero bueno, esto ya nos los irá explicando Jorge a lo largo de su exposición. Yo quería empezar simplemente advirtiendo pues por qué decidimos tratar esta figura, ¿sí? Y pues para mí, yo sí visualizo que es uno de los cambios más importantes que se incorporaron a nuestro marco tributario para este 2026. Bueno, es un curso muy ejecutivo. Yo creo que Jorge se va a llevar una hora y cuarto, cuando mucho, y vamos a dejar los últimos minutos para sus preguntas. Ya lo vieron ustedes en las reglas de convivencia. Si quieren ustedes formularnos alguna consulta por el chat, pueden ir haciéndolo, o si prefieren esperar al final de la plática para que les abramos los micrófonos, pues con mucho gusto, ¿no? No vamos a tener entonces un break, creo que nos los podemos echar todos en una hora, 10 minutos, hora y cuarto, no es muy pesado. Y al final, pues daremos un buen margen para todas sus inquietudes y comentarios que tenga. Pues le voy a ceder la palabra al licenciado Jorge Martínez. Creo que la mayoría de ustedes lo conocen, pero les comento brevemente que el licenciado Jorge Martínez, pues es el director de Consultoría y Defensa Fiscal aquí en la firma de Castillo Borgoya y Asesores, y por eso, pues le pedimos que nos ilustrara un poquito acerca de esta figura que, déjenme decirles, por cierto, pues ya la autoridad empezó a aterrizar esas presuntivas. Por lo menos nosotros hemos tenido dos casos en concreto que conocemos, ¿sí? Y lamentablemente en uno de ellos, pues créanme que la persona a la que le establecieron la visita domiciliaria por presunción de emisores de comprobantes fiscales falsos no tenía nada de emisor falso, ni mucho menos, ¿sí? Simple y sencillamente había tenido una facturación
bastante elevada que para la autoridad no correspondía a los activos que tenía reportados y a la plantilla de personal, pero por esa razón le emitió esta presuntiva. Y en el otro caso, la verdad, no lo conocemos nosotros de cerca, supimos simplemente que ya tenían un problema, desconocemos cómo se dio, pero lo que yo quiero decirles es que ya la autoridad empezó a tambor batiente con el ejercicio de sus facultades de comprobación de esta visita express en por lo menos dos casos que nosotros ya tuvimos conocimiento. Pero bueno, pues Jorge, te cedo el micrófono y te escuchamos con mucho interés. Ok, pues muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes que se dan el tiempo para estar por aquí acompañándonos a nosotros. Espero que esta charla les sea de mucha utilidad para efectos de, pues, aplicar por ahí algunas cuestiones que queremos compartirles dentro de sus organizaciones, ¿no? Y evitar al máximo el riesgo que implica esta situación. Pues bien, como tal esta adecuación normativa que tiene que ver con comprobantes fiscales falsos, tiene su objetivo formal en combatir factureras, ¿sí? Y a quienes adquieren este tipo de comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Eh, Como lo comentaba el licenciado Castillo, uno de los principales objetivos que nos orilló a realizar esta charla, pues es crear conciencia en ustedes para efectos de que es una figura que puede generar implicaciones delicadas a todo tipo de contribuyentes, ¿sí? No solamente aquellos temerarios que osan en comprar facturas falsas o comprobantes de este tipo, sino que por ahí se pueden dar bajo ciertas circunstancias que puedan implicarnos a cualquier contribuyente. Entonces, un poquito de eso es lo que nosotros queremos transmitirles, que hagan conciencia de esta situación y pues que tomen las medidas pertinentes para evitar esto. Sí, pues bien, nuestra charla va a comenzar con cuestiones por ahí meramente conceptuales sobre cómo es de que nace esta adecuación y qué son conceptualmente los comprobantes fiscales falsos, para después continuar con los detalles del procedimiento para que la autoridad pueda calificar estos comprobantes y las consecuencias que genera la declaración de emisores de comprobantes falsos tanto en receptor como en emisor. Dentro del desarrollo de los temas que vamos a ir compartiendo, que vamos a ir realizando, vamos a compartirles alguna otra cuestión en materia de defensa y por aquí también algunas recomendaciones para que ustedes puedan aminorar riesgos en ese sentido. Pues bien, es importante señalar en este bloque introductorio que en la exposición de motivos de esta reforma no se plantearon razones concretas, como les decía, en las que se sustente por qué este mecanismo es más efectivo para combatir el tráfico de comprobantes falsos. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo únicamente basó su exposición de motivos en razonamientos de carácter genérico, como que, por ejemplo, ha detectado sofisticados esquemas de creación y uso de personas morales que, que conforman redes de venta, comercialización y uso de facturas que amparan operaciones simuladas, ¿sí? Y el mismo ejecutivo en esa exposición señala que para combatir esos esquemas tan sofisticados, pues solo se le ocurre integrar un mecanismo, ¿sí? En el que se parte de que todos los contribuyentes venden o usan facturas que amparan operaciones simuladas. Aquí, desde mi punto de vista, este mecanismo pues tiene un origen práctico, ¿no? En todo lo que ha venido aprendiendo la autoridad cuando implementó el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Y lo sostengo, ¿por qué? Porque a partir de 2014, el SAT, como sabemos, se puso a listar y a listar miles de contribuyentes como EFOS definitivos. Sin embargo, cuando levantaba, vamos a decirlo de alguna forma, el velo corporativo de esas sociedades, no obtenía ningún beneficio. ¿Por qué? Porque la entidad emisora o el EFO estaba integrado por socios o accionistas, vamos a decirlo así, de fachada, que no tenían
ni siquiera un patrimonio para sustentar lo que habían aportado a esa empresa, ¿no? No había infraestructura, no había bienes. Entonces, el SAT no podía cobrarle a esos CEFOs un solo peso o no podía generarles ningún tipo de responsabilidad a ellos. ¿Qué es lo que pasa entonces? El SAT voltea a ver al receptor de de esos comprobantes que había emitido el EFO y pues ahora sí se fue sobre ellos. ¿Por qué? Por eso en 2018, 2019, incluso por ahí en plena pandemia de 2020, abundaron actos de fiscalización a personas que recibieron facturas de un EFO. ¿Por qué? Porque a ellos sí les se podía encajar el diente, ¿sí? ¿Por qué? Porque los obligaba a que dentro de una visita domiciliaria restarle efectos a esos comprobantes y ahora sí poder cobrar algo derivado de ese listado o de la relación que hubo con ese EFO. Entonces, ahora con el 49 bis, pretende llegar al receptor del comprobante de una forma más ágil, ¿sí? Pero lo peor es que por ahí deja una puerta, vamos a decirlo así, medio entreabierta para que se pueda defender de forma adecuada el contribuyente. Y vamos a ver cómo, bajo ciertas circunstancias, la única salida va a ser la autorregularización de este receptor del comprobante. Entonces, mi conclusión me lleva a que precisamente es un procedimiento ágil, sumario, para efectos de identificar y llegar en contra del receptor de ese comprobante fiscal, que podemos ser en muchos casos todos. Pues les decía, no se va a tratar o no se va a enfocar la autoridad de decir, ah, sí perteneces a una estructura sofisticada de empresas que se dedican a facturar operaciones simuladas, sino que cualquier contribuyente, al tener el riesgo de ser un emisor de comprobantes fiscales falsos, pues puede por ahí tocarnos esos daños colaterales de esta nueva facultad. Pues bien, una vez establecido este bloque introductorio a este concepto, pues vamos a comenzar sabiendo qué son los comprobantes fiscales falsos. Y aquí quiero aclarar, no me voy a entretener a analizar si existen comprobantes falsos, ¿sí? O si denominarlos de esa forma está bien o está mal, ¿sí? ¿Por qué? Pues todos sabemos que los FDIs no tienen nada de falsos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son, bajo el sistema de su creación, un CFDI viene a ser incluso, vamos a decirlo de alguna manera, validado por la misma autoridad fiscal. Entonces no tendría nada de falso ese comprobante fiscal si yo lo hice de la forma en que me mandata el código. Más bien lo que nosotros vamos a ver o lo que la figura trata de atender o de atajar es que algunos de esos comprobantes, ¿sí? Amparan operaciones inexistentes, ¿sí? Y que como hemos estado viendo a lo largo ya de algunos años, es un vehículo que se utiliza ¿para qué? Para realizar o para aterrizar prácticas de evasión fiscal. ¿En qué sentido? Pues en el aumento de deducciones y el aumento por ahí de acreditamientos de IVA que generan a la postre pues una reducción significativa de lo que es la base gravable para esos impuestos. Pues bien, la fracción novena del artículo 29A, que es, digamos, el parteaguas de esta estructura en que se implementó la reforma en materia de comprobantes fiscales falsos, se establece que uno de los requisitos de los comprobantes fiscales es que deben amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Y se señala en ese precepto que los comprobantes o los FDIs que no cumplan con ese requisito se consideran falsos para efectos legales. Entonces, si una factura ampara operaciones inexistentes, ¿sí? Operaciones que no son verdaderas o actos jurídicos que no son reales, se considera que dicha factura es falsa. Ojo, al cumplirse alguno de esos tres requisitos, se va a considerar que el CFDI es una factura falsa. ¿Por qué?
porque nos abre la posibilidad, la redacción del artículo, de que sea una de esas tres posibilidades. Entonces, no vayamos a esperar a que se tengan que reunir esas tres características para efecto de que el CFDI pueda considerarse como falso. Ahora, es importante considerar que la factura, o la figura, mejor dicho, los comprobantes fiscales falsos, es independiente de lo que se prevé en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Son dos figuras o dos mecanismos totalmente diferentes uno y otro, ¿sí? Y dicho sea de paso, el mecanismo establecido en el 69b del Código Fiscal, pues este sigue ahí, sigue vigente y se siguen listando contribuyentes. Incluso por ahí la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación, publicó el SAT alrededor de más o menos entre 18 y 20 listados de contribuyentes, ¿sí? Obviamente cada listado tiene un número indistinto de personas que se consideran como tales, pero de contribuyentes ya considerados como EFOS en definitiva, fueron por ahí más o menos entre 18 y 20 listados que se hicieron solamente la semana pasada. ¿Vale? Perdóname, Jorge, tengo una preguntota, perdón la Sí. interrupción. Tengo entendido que todavía no se publican en el diario oficial ningún listado de emisores de comprobantes fiscales falsos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, todavía no hay. Incluso por ahí yo todavía me metí ayer en el sistema que tiene el SAT, donde Ajá. lista los del 69, 69B, y no aparece aún el apartadito, de emisores de comprobantes fiscales falsos. Pero es diferente al 69B, para que no, lo Ujú. acabas de decir, pero como ahorita mencionaste esto, para no confundir, es un listado totalmente aparte, ¿no? Diferente. Exacto, sí. Sí, de hecho, ahí mismo en el aplicativo se tendría que abrir, nos comentaba la gente del SAT, se va a abrir el rubro específico de emisores de comprobantes fiscales falsos. Claro, sí, y de los dos casos que yo les comentaba, del que nosotros sí nos hicimos cargo, digamos, ahí no se llegó porque se logró desvirtuar la presuntiva de la autoridad. Del otro caso, la verdad desconozco cuál es el estado procesal, pero lo cierto es que, por fortuna, digamos, hasta el día de hoy, todavía no hay algún contribuyente que se haya listado en esta lista definitiva de emisores de comprobantes Falsos. fiscales falsos, ¿no? Ujú. Así es. Ok. Ok. Pues bien, y aquí, digamos, comentando esta relación que hacemos entre 49 bis y 69, eh, como les comentaba al principio, en virtud de que el procedimiento del 69 es más tardado y la imputación incluso penal, si lo queremos ver así, del contribuyente es más complicada, pues se diseña este mecanismo mucho más rápido y efectivo, ¿sí? Entonces, ahora sí ya tenemos estos dos mecanismos para efectos de atajar la cuestión del tráfico de comprobantes fiscales, que amparan operaciones simuladas. Pues bien, para calificar como falso a un comprobante fiscal, se introduce una nueva facultad de comprobación, ¿sí? En el artículo 42 obviamente, y se detalla en el artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación. Se trata de una visita domiciliaria express, ¿sí? Que va a partir de una presunción que va a realizar la autoridad. Formalmente, vamos a decir que se introduce la facultad mencionada a través de este artículo, pero tengan mucho cuidado, porque como vamos a ver más adelante, por ahí existe escondida otra reforma de este mismo año, en la que se contempla una facultad similar, pero a través de la cual la autoridad puede determinar que un comprobante es falso sin aplicar el artículo 49 bis. Entonces, tengamos en consideración estas dos, estos dos artículos. Les digo, uno de ellos lo vamos a ver un poquito más adelante. Pues bien, entrando en la materia de lo que es la visita, ¿sí? Perdóname, Jorge, yo quisiera hacer hincapié en lo que acabas de mencionar. Es muy importante que estemos conscientes y que lo tengamos muy claro de que el procedimiento se arranca con una
una presuntiva de la autoridad. ¿Y qué quiere decir que es una presuntiva? Es decir, basta con que la autoridad presuma, estime, dude o crea que algún contribuyente esté realizando operaciones inexistentes, que no sean verdaderas o que se trate de actos jurídicos que no son reales, con que la autoridad simple y sencillamente presume esa circunstancia, ¿sí? Puede detonar esta visita express, que ya nos va a detallar Jorge. Pero también esa presuntiva de la autoridad evidentemente puede derivar de que considere pues que ese contribuyente, pues en realidad no cuenta con la infraestructura, no cuenta con los activos, ni con las capacidades, ya sea para producir, para comercializar bienes o para prestar determinados servicios. Y ese es el punto que nos lleva al riesgo a los contribuyentes comunes y mortales y que no andamos en prácticas indebidas. Porque con que la autoridad presuma que mi nivel de facturación, por ejemplo, de un mes, no tiene el respaldo en mis activos, en mi plantilla de personal, de ahí me puede encauzar o enderezar una visita domiciliaria expresa al amparo del 49 bis y meterme en un verdadero problema. Entonces, partamos de eso, de que es una mera y simple presuntiva de la autoridad la que va a detonar este tipo de visitas. Y dos, por tratarse de una presuntiva, ¿sí? Es al contribuyente visitado al que le corresponde demostrar, ¿sí? Que no es, que no está emitiendo comprobantes que son inexistentes, no verdaderos o que no son actos jurídicos reales. Es decir, a nosotros nos corresponderá la carga de la prueba desvirtuar esto. La autoridad simple y llanamente en su orden de visita deberá fundar y motivar por qué presume, por qué cree que estoy en esas circunstancias. Adelante, Jorge, perdón. Sí, gracias. Sí, vamos a ver ahorita algunas cuestiones también que abonan a esta circunstancia de la presuntiva, que es bastante delicado. Pues bien, como les decía, para calificar un comprobante como falso, un comprobante fiscal, se introduce esta nueva facultad de comprobación en el artículo 49 bis. Y formalmente, les decía, vamos a ver que a través de este artículo nos van a calificar si nuestros comprobantes fiscales amparan operaciones verdaderas, ¿sí? O en su caso, actos jurídicos verdaderos. ¿Cómo se inicia esta visita? Pues la visita se va a desarrollar conforme al procedimiento que va a aparecer ahorita en las tres siguientes diapositivas y vamos a ir haciendo algunos comentarios sobre estas cuestiones. Primer punto, dice ahí, la visita puede llevarse a cabo no únicamente en el domicilio fiscal, sino también en establecimientos, sucursales, locales, oficinas, bodegas, almacenes, incluso habla de puestos fijos o semifijos en la vía pública que sean de los contribuyentes o en los lugares donde se realicen las actividades o presten los servicios que amparan los comprobantes fiscales digitales por Internet. Por ello, la primer, digamos, recomendación general es todos y cada uno de los encargados de establecimientos, ¿sí? Deben de saber cómo reaccionar ante la notificación de esta orden, ¿sí? De a perdida que sepan que si ya me notificaron esto, de inmediato tengo que pasarlo al área respectiva para que tome las precisiones inmediatas, las previsiones inmediatas. Retomando entonces, inicia la visita con la notificación de la orden, ¿sí? En la cual la autoridad me señalará el motivo por el cual presume que los comprobantes fiscales que emite el contribuyente son falsos. Y va a ordenar de inmediato la suspensión de la emisión de dichos comprobantes, ¿sí? La que prevalecerá hasta que se notifique la resolución al procedimiento, ¿ok? Por ahí se parecería algún errorcito en la redacción de la ley al hablar de se va a ordenar la suspensión de dichos comprobantes,
pero en realidad lo que quiere decir la norma es que se va a ordenar al contribuyente o se le va a aplicar la suspensión para que no pueda emitir un solo comprobante más, al menos durante todo lo que dura el procedimiento, ¿sí? Porque no puede suspender los comprobantes que ya emitió, sino es suspender el uso de ese certificado para emitir más comprobantes. Consideremos también que los visitadores pueden tomar fotografías, videos, audios o lo que sea necesario para integrarlo, en este caso en el acta a través de la cual se notifica la orden. Aquí una cuestión en la que quiero ser muy enfático es, hay que olvidarnos de aconsejar a la persona que esté ahí, de decirle, dile que no está el representante legal, dile que aquí no es, dile que no sé mil cosas, ¿sí? ¿Por qué? O recibimos esta orden o nos vamos a meter incluso en más problemas. ¿Qué va a pasar si yo le digo a la persona que va a atender, dile que aquí no es el domicilio? Pues simple y sencillamente el notificador va a dar a la oficina del SAT noticia de esa situación y pues simple y sencillamente me van a poner como no localizado en mi constancia de situación fiscal y por ahí incluso en mi opinión de cumplimiento, ¿sí? Una cuestión que nos puede generar muchos problemas. Entonces, tengan aquí en cuenta esa situación. Pero además, Jorge, creo que es irrelevante, ¿no? Van a practicar la visita en el establecimiento local o donde ellos gusten. El hecho de que no diga yo o que diga que no se encuentra el representante legal, que nos puede servir en una visita tradicional común. ¿Por qué? Porque en ese caso regresarán al otro día. En este caso, en este tipo de visitas, no se prevé esto, pero a lo que voy es independientemente que yo diga que no es el domicilio, pueden practicar la visita en ese establecimiento, en ese local, en esa bodega, en lo que fuera, ¿no? Ujú. Sí, 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 aquí a lo que yo iba es, digamos, no generar un problema sobre otro, diciendo que aquí no es, ¿no? Que Vaya, por todos la van a cuestión, entrar. exactamente, la cuestión de la constancia de situación fiscal o de la opinión de cumplimiento, Ok. ¿sí? Pues bien, entonces, decíamos que esta orden se entrega al representante legal, al encargado o quien se encuentre frente al lugar visitado, ¿sí? Y con esa persona es con quien se va a atender la visita. Si el domicilio fiscal, dice el código, señalado en la orden, no existe o no corresponde al contribuyente o se niegan a entender la visita, que era lo que comentaba ahorita el licenciado Castillo, van a levantar un acta circunstanciada y se va a notificar de todos modos por buzón tributario o por estrados, ¿sí? En este caso, la orden de visita. Por eso, la recomendación, o atendemos al momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a salir en este caso más caro negarnos a recibir que atender de forma adecuada el inicio de este procedimiento. Considerar aquí que en la visita o con motivo de la visita se va a levantar un acta en la que se van a hacer constar en forma circunstanciada todos los hechos que conozcan los visitadores o en su caso las irregularidades que vayan detectando durante la visita. Aquí hay que considerar que todos aquellos hechos o circunstancias que se hagan constar en el acta seguramente van a abonar en la decisión final que tome la autoridad. Por eso va a ser muy importante ver qué es lo que está sentando en este caso el visitador para efectos de, pues que pueda o saber que puede por ahí tener cierta influencia al momento en que la autoridad vaya a resolver. ¿Sí? Otra cuestión importante, y precisamente en este punto, consideren que sea una persona que conozca el negocio o que conozca la operación, que sea la que esté ahí para atender la diligencia, ¿sí? Y es que nosotros consideramos que desde el momento en que se recibe la orden, va a comenzar nuestra estrategia de defensa. ¿Por qué? Porque vamos a ir conociendo qué es lo que va a sentar la autoridad e incluso podemos ir realizando algunas manifestaciones para demostrar que ese contribuyente tiene elementos para demostrar que ahí se prestan los servicios o se venden los bienes consignados en las facturas que emite. Recibida esta orden, durante la visita o en el plazo de los 5 días hábiles siguientes, reitero, aquí únicamente son 5 días para que ofrezcamos pruebas. Ya no son ni 15 ni 20 como en una
auditoría tradicional, ¿sí? Entonces, aquí, ojo, cuando durante la visita, una vez recibida la orden, o en el plazo de 5 días, puedo ir haciendo mis manifestaciones para desvirtuar esta presuntiva e ir ofreciendo las pruebas que yo estime convenientes. Transcurrido ese plazo de 5 días, la autoridad va a tener un plazo de 15 para emitir y notificar la resolución. Aquí nada más hay que considerar que cuando yo ofrezco pruebas en este procedimiento, tengo que ir precisando que con esta prueba voy a desvirtuar tal punto del acta. Entonces, esa es una cuestión muy técnica que por aquí ahorita en algunas reflexiones que quiero compartir, estoy considerando. Entonces, la resolución puede ser en dos sentidos, ¿sí? Primero, que se desvirtuó la presunción con los argumentos y con las pruebas que emitió o que proporcionó el contribuyente a la autoridad, y ahí se acaba, digamos, el asunto, formalmente, por decirlo así. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Pues a mí, contribuyente, sujeto de la revisión, me tienen que reactivar mis sellos. Y aquí vamos a ver, pues, cuánto se va a tardar la autoridad, ¿sí? ¿Por qué? Si bien en el artículo 49 bis se contempla esa facultad a la autoridad para que suspenda el sello, sin embargo, en ninguna parte se establece el procedimiento de reactivación del mismo. Y es más, si quieren, me voy a ir aquí más al extremo. La ley dice expresamente suspensión del sello. Y si nos ponemos muy estrictos, el código solo regula restricción y cancelación, pero nunca habla de suspensión. Entonces aquí es una pequeña laguna que la autoridad puede llegar a utilizar para, en su caso, sufrir al contribuyente, a decir, pues ahora, hasta que yo quiera, te voy a reactivar tu sello y te voy a dejar que puedas seguir emitiendo comprobantes fiscales. Bien, el otro sentido de la resolución es que no se desvirtuó la presuntiva y entonces ahora sí se va la autoridad con todo o aguas para esos contribuyentes. ¿Por qué? Y no estoy hablando solamente del que emitió las facturas, sino también de todo aquel que recibió los comprobantes fiscales de esa persona. ¿Sí? Porque el primer efecto es todos esos comprobantes que emitió el facturador falso, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Se consideran falsos y por lo tanto no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, ¿sí? Entonces, al considerar esos comprobantes fiscales como falsos, todos en automático, pues ya no tenemos la generación de esos efectos fiscales, ¿ok? Y obviamente, ¿qué va a pasar? Van a listar, a publicar o a incluir en el publicado de emisores de comprobantes fiscales falsos a esta persona en el portal del SAT y en el diario oficial de la Federación. Reiteramos, listados distintos de los del 69B. ¿Ok? Aquí digo, les reitero, hasta la fecha no ha habido publicación alguna de emisores de comprobantes fiscales falsos ni tampoco se ha contemplado en la página algún listado que tenga que ver con este tipo de cuestiones. Ahora, la calificación de un comprobante fiscal falso va a generarme estos efectos precisos que quiero compartirles. Primero, no surten, no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. ¿Sale? Dos, y uno de los más delicados, se va a considerar como delito la realización de cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales declarados como falsos. ¿Sí? Aquí entonces le va a pegar tanto al receptor como al emisor, ¿sí? La comisión del delito que establece el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Reitero, porque se considera como actividad delictiva, ¿sí? Toda actividad relacionada con comprobantes falsos. ¿Cuál sería la del emisor? El haberlo emitido. ¿Cuál sería la del receptor? Pues haberle dado efectos fiscales a un comprobante fiscal falso. Entonces, aquí empiezan las cuestiones bastante delicadas de esta situación. Ahora,
¿Qué es lo que va a pasar si yo tengo en mi contabilidad comprobantes fiscales de un contribuyente que está publicado en la lista negra? Pues por principio, y la manera, vamos a decirlo, bastante conservadora sería autocorregirme. Es decir, revierto el efecto fiscal que le hubiera dado esos comprobantes que emitió el proveedor listado. Es decir, elimino deducibilidad de las contraprestaciones pagadas y el acreditamiento del IVA trasladado a través de una complementaria, ¿sí? Para lo cual voy a contar con 30 días naturales a partir de la publicación de la lista, ¿sí? Si no lo hago, me van a restringir mi certificado del sello digital, ¿ok? Aquí vamos con la primer cuestión que, que tenemos que considerar. Porque esta autorregularización que yo voy a hacer, pues sí, se escucha muy bonita y todo, pero siempre y cuando me entere yo de que a mi proveedor lo listaron lo incluyeron en este listado de emisores falsos, ¿sí? Si yo me entero, adelante. Si no, ¿cuándo me voy a estar enterando? Pues simple y sencillamente cuando quiera facturar y el sistema me diga que tengo mi certificado del sello digital restringido. Ahora, ¿qué va a pasar si no me autocorrijo? Pues como lo veíamos, estaría incluyendo o incurriendo en el delito previsto en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Les reitero, puede incurrir en este delito tanto el emisor como el receptor del comprobante. ¿Sí? Aunado a esta situación, es importante considerar que ese delito amerita prisión preventiva oficiosa, es decir, todo el proceso penal me lo voy a aventar desde prisión. ¿Ok? Y aquí entonces tomen en cuenta que así yo tengo un comprobante fiscal falso de 10 pesos o de 50 millones de pesos, de todos modos vamos a incurrir en la comisión de esos delitos. Por eso es muy importante tener en cuenta esta, esta circunstancia. Y aquí quiero pasar, digamos, una vez que ya establecimos las generalidades de este procedimiento, a compartirles algunas reflexiones que hasta aquí hemos nosotros advertido, tanto de la atención del procedimiento que mencionaba el licenciado Castillo, como de los análisis que hemos hecho de esta figura. Y aquí decíamos, el procedimiento inicia con una presunción. Es decir, la autoridad en la orden me señalará por qué o me va a decir los motivos en que sustenta su presunción de por qué emito comprobantes fiscales falsos. Por ejemplo, que el contribuyente no señaló en su declaración activos o que si los importes de facturación son de importes considerables, pero tiene poca infraestructura y tiene tres personas dadas en el punto, en el instituto, dadas de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Sí? Este punto es importante considerar porque si al día de hoy me preguntan si a X o Y contribuyente, ¿sí? ¿Se le puede notificar esa orden? O si me dicen, oye Jorge, a ver, a mí me puede notificar esa orden, yo les diría, al día de hoy no sé. ¿Y por qué no sé? Porque son muchas las cuestiones que puede tomar en cuenta la autoridad, ¿sí? Y que es precisamente en donde podemos darnos cuenta de que esta herramienta va a ser de mucha utilidad para el fisco, ¿sí? Porque, reitero, puede apoyarse en un sinfín de cuestiones que si facturas cuestiones que no están en tu objeto social, que tus conceptos de facturación no son ad hoc con el producto, ¿sí? Mil y un cuestiones. Incluso por ahí recordaba yo un motivo por el cual listaron hace algunos años a alguna persona, ¿sí? Y le Sí. decían que porque su historial comercial, por decírselos de alguna manera, había sido de un aumento inusitado en muy poco tiempo. ¿Qué era esto? Le decía a la autoridad, oye, tú te constituiste en 2017, pero pues resulta que para 2025 tú ya facturas 40 millones de pesos. Entonces decía la autoridad, a mí se me hace medio raro eso. Voy a revisarte. En ese tiempo era DEFOS,
Pero vaya, a lo que voy es que esa presuntiva muy bien puede adaptarse a la cuestión de la presunción para efectos de comprobantes fiscales falsos. Entonces, tomen en cuenta esta situación de las presuntivas, que es la que muy seguramente nos va a dar de más de qué hablar. ¿Por qué? Porque la autoridad va a presumir un sinfín de escenarios bajo los cuales el contribuyente emite comprobantes fiscales falsos. Aquí les comentaba que, pues, ya sea el código, que una vez notificada la orden, se suspende la emisión de comprobantes, es decir, se suspende el uso del CFDI de esta persona hasta que se emite una resolución dentro de ese procedimiento, ¿sí? Si es que en su caso la desvirtúa. Si no desvirtúa esa presuntiva, pues entonces la autoridad va a cancelar en definitiva el sello digital, ¿sí? Y pues lo que les decía, vamos a ver cómo va a proceder la autoridad en estos casos. Para desvirtuar esa presuntiva, las pruebas se deben ofrecer ya sea durante la visita o dentro de los 5 días siguientes a que se notificó la orden. ¿Ok? Plazo muy corto, sí, sí, pero a su vez, digamos, nos debe de servir para que estemos preparados y esos 5 días sean bastante o basten y sobran para presentar nuestras pruebas y para desvirtuar esta situación ante la autoridad. Una cuestión que les comentaba también, las pruebas que se ofrezcan deben identificarse y adminicularse con la observación que se pretende desvirtuar. Algo no muy fácil en la práctica. ¿Por qué? Porque yo debo formular argumentos claros y precisos, ¿sí? Sobre la observación que voy a desvirtuar y qué circunstancias demuestran las pruebas que le estoy ofreciendo a la autoridad. Además, ¿qué valor probatorio van a emitir, van a tener estas pruebas que yo le estoy exhibiendo a la autoridad? ¿Sí? En pocas palabras, es un ejercicio de argumentación jurídica muy preciso, de concatenación y relación de pruebas y de retórica que debemos manejar casi a la perfección para que la autoridad pueda tener por desvirtuada la presuntiva respectiva. Otra cuestión es si el emisor por incapacidad, por negligencia o de plano por mala onda de la autoridad, si lo queremos ver así, no desvirtúa esa presunción, ¿sí? Ya sabemos que los comprobantes no van a generar efectos fiscal alguno para el receptor. Entonces, con las consecuencias patrimoniales y comerciales que dicha circunstancia va a originar, les reiteraba en las dos partes. Mucho cuidado con sus proveedores. Hay que ver en la mayoría de los casos cómo van a actuar los proveedores. Esperemos que lo hagan de una manera adecuada, ¿sí? Que se asesoren adecuadamente, porque si no, se van a ir los efectos fiscales sobre el receptor y para qué les cuento con lo que ya hemos visto, ¿no? También consideren, es un procedimiento expedito, ¿sí? Se lleva no más allá de 24 días hábiles, ¿sí? Se va a atender con quien se encuentre, se van a utilizar herramientas tecnológicas, fotos, audios, videos, ¿sí? Y sin duda la recomendación es la persona que atienda esta diligencia debe de saber el procedimiento, ¿sí? Y sobre todo debe conocer la operación de la empresa, ¿ok? ¿Para qué? Precisamente para que durante el desarrollo de esta podamos ir fincando una defensa jurídica sólida ante esta situación, ¿sí? Otra cuestión, ni el receptor ni el emisor del comprobante van a poder recurrir al acuerdo conclusivo, ¿sí? No hay forma de que puedan ir. ¿Por qué? Porque el 69C del código no establece todavía esta facultad para que podamos sentarnos con la autoridad y establecer algún tipo de negociación derivado del ejercicio de esta facultad. Por ahí, incluso no sé, el licenciado Castillo tenía un poquito más presente que se estaba ya gestionando ante Prodecon, ¿sí? Precisamente reformar para incluir este procedimiento dentro de un acuerdo conclusivo. Sí, bueno, pues ya se hizo la propuesta, pero pues está ahí apenas, comentándose.
la verdad es que el comentario que ellos mencionan y que tienen todo el sentido es de que, bueno, pues sí habría que reformar el Código Fiscal de la Federación para efectos de que pudiera entrar como tal y que eso pues llevaba su tiempo y justamente es donde estamos pidiendo su intervención para que pues es mucho más fácil que ellos puedan empujar junto con el SAT la posibilidad de esta reforma, ¿no? Y nosotros consideramos que pues hasta el mismo SAT le conviene, si hemos visto los resultados de los acuerdos conclusivos en varias de las visitas domiciliarias, el SAT finalmente acaba por cobrar parte de, o si no es que todo el adeudo y condona las multas, en fin. Entonces, se está viendo y aún no tenemos nada concreto, pero esperemos que pronto haya algo, ¿no? Sí, Por lo menos, efectivamente. digamos, y alguna ruta crítica de por dónde caminarlo. Sí, exactamente. Pues bien, esperemos que sí, para efectos de, pues, poder sentarnos con la autoridad en este procedimiento antes de que se generen alguna de estas cuestiones de bastante daño que se pueda dar para el receptor y para el emisor también. Y Digo, no otra. quiero ahondar, digo, es un tema técnico de Ujú. abogados, pero nada más dejarlo ahí también. Acuérdense que pues ya está operando el Centro Público de Mecanismos Alternativos, ¿no? De solución de controversias del tribunal, donde en algún momento dado habría que ver si podemos, al no entrar como acuerdo conclusivo, pudiera ser materia de un mecanismo alternativo, ¿no? Ante el tribunal. Pero digo, también acuérdense que ahí también la autoridad pues tiene que aceptar someterse a ese mecanismo. Exactamente. Sí, esperemos, digo, también han sido ya por ahí se firmó algún convenio con alguna autoridad administrativa sobre otra cuestión que no es esto, pero al parecer van a caminar un poquito esos procedimientos, ¿no? Para llegar a bien ahí con un convenio con la autoridad. Y pues bien, otra cuestión que quería comentarles es que pues consideren que no hay notificación directa para el receptor, ¿sí? Lo que les comentaba va a implicar que yo, receptor del comprobante fiscal falso, pues me voy a enterar hasta que me restrinjan mi sello digital. Entonces, mucha atención en esta circunstancia, ¿sí? Y una cuestión que les comentaba hace un rato es que las autoridades fiscales que se encuentren en ejercicio de facultades establecidas en el Código Fiscal, es decir, facultades de comprobación, revisión de información con motivo de alguna solicitud de devolución o en cualquier procedimiento de carácter fiscal, y detecten que un CFDI no ampara operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, en ese procedimiento van a poder determinar lo que corresponde a la facultad que estamos viendo sin necesidad de que tengan que agotar previamente todo el procedimiento que estamos viendo. Un ejemplo, si pido una devolución de algún saldo a favor de IVA y en el procedimiento de revisión, a juicio de la autoridad, no demuestro que se trate de una operación real, ese acreditamiento, ¿sí? Pues se va a considerar como un comprobante falso y entonces adiós al acreditamiento del IVA, adiós a la devolución y en una de esas por ahí en el extremo, la autoridad me puede acusar de la comisión de algún delito o por haber utilizado comprobantes fiscales falsos, ¿no? Pues como ven, es un asunto muy serio, ¿sí? Por lo que también, pues, queremos puntualizar algunas cuestiones para que adviertan la gravedad en la problemática en torno a estos comprobantes fiscales falsos. Y se den cuenta que a cualquiera de nosotros, aunque no nos dediquemos a esa compra de facturas o no ocupemos este tipo de comprobantes, pues en algún momento y bajo ciertas circunstancias nos vamos a ver sometidos a esto. Aquí vamos a comentar algunas cuestiones que tienen que ver con los efectos o las circunstancias que se pudieran derivar de la aplicación de este procedimiento. Anteriormente veíamos las cuestiones que tenían que ver con el procedimiento como tal. Pues bien, lo primero que quiero aquí que señalar es que es un procedimiento de calificación que parte de una presunción
de que se emiten facturas que no amparan operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. ¿Sí? Decíamos entonces, ¿por qué va a venir la autoridad a molestarnos en ese sentido? ¿Sí? Pues porque ella presume que nosotros estamos emitiendo facturas que amparan operaciones simuladas, ¿sí? Eh, También en su caso, por ahí lo decíamos, lo escuchaba a tono, pues no de broma, por ahí en un foro que decían, pues también se habrían de ir entonces con algunas entidades de gobierno, ¿no? Porque por ahí también utilizan este tipo de facturas y pues ellos no han dicho nada sobre ellos, ¿no? Nada más sobre quién, pues sobre con el contribuyente, ¿ok? Y entonces aquí, ¿qué debemos considerar? Uno, que debemos contar con infraestructura para respaldar nuestras operaciones, ¿sí? O bien que aquellos que facturan volúmenes que no son acordes con sus activos o con su planta laboral, ¿sí? O que venden más de lo que compran, deben de prender el foco rojo a la autoridad o van a prender el foco rojo a la autoridad y pueden ser supuestos de esta presunción, ¿sí? Les decíamos, es una presunción bastante subjetiva que debemos tener en cuenta. Ahora, otra cuestión que hay que considerar, ¿sí? ¿Qué giros van a estar bajo la lupa? Entre ellos, obviamente, los servicios profesionales independientes legales, contables, financieros, capacitación, marketing, todos aquellos servicios, ¿sí? Así como también operaciones relacionadas con intangibles, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque son los vehículos con los que normalmente se utilizan los factureros para emitir este tipo de comprobantes, ¿sí? Y sí, pues también consideremos que tenemos aquellos servicios de back office que será necesario blindarlos porque también le van a despertar ciertas suspicacias a la autoridad fiscal. ¿Sale? Pero aquí decíamos, no únicamente el riesgo se cierne sobre el emisor del comprobante, sino que a cualquiera de de las personas que celebraron operaciones con ellos, pues puede generarles efectos el que el emisor haya sido incluido en la lista de emisor de comprobantes fiscales falsos. Entonces, una cuestión muy importante es, también tenemos que ver cómo andan nuestros proveedores, ¿sí? Platicar si quieren con ellos, oye, ya te enteraste que existe esta facultad, porque mira, nos podemos ir aquí todos, ¿sí? Si es que nos cae este tipo de revisión. Entonces, una cuestión es también, ¿qué puedo hacer yo con mi proveedor para protegerme de los efectos de esta revisión? ¿Sí? Y no lo digo, digamos, en un tono extremo, sino que el día de mañana le pueden caer a él y ya vimos que para nosotros receptores se generan problemas bastante serios. Y puede ser que el proveedor, por falta de conocimiento, ¿sí? O por incompetencia en la atención de esta visita, pues se genere que no la atiendan, que se emita la resolución contraria y pues ya vimos que es todo lo que nos puede pasar. ¿Qué podemos hacer entonces ante todo esto que hemos platicado y qué es lo que nosotros queremos compartirle? Pues es revisar nuestro grado de vulnerabilidad ante esta problemática, ¿sí? Checar si se da algunas de las características o si me dedico a alguno de los giros que pueden dar motivo a la emisión de esta facultad por parte de la autoridad. Lo que les comentaba, revisar el perfil de nuestro proveedor, al advertir su grado de vulnerabilidad y en su caso, pues tomar las medidas de protección dependiendo de los grados de los resultados que me va a dar el que yo haya revisado a mi proveedor, ¿no? En todo caso, hay que hacer algunas acciones elementales que podamos desplegar. Por ejemplo, formalizar los servicios de proveeduría con un contrato que tenga cláusulas de protección y salvaguarda, ¿sí? Una de ellas, ¿cuál es? Pues que me informen de inmediato, ¿sí? Que están siendo sujetos de esta visita domiciliaria por parte de la autoridad fiscal, ¿sí? También, pues, requerirle a mis proveedores la información y documentación de que me garanticen su solvencia fiscal
y antes de pagarle, pues pedirle por ahí su opinión de cumplimiento en sentido positivo, digo, para ver más o menos cómo anda, ¿no? Ahora, si mi operación tiene alguna de las características que pueden detonar la presunción, ¿sí? O me dedico a alguno de estos giros, pues tengo que autoevaluarme, ¿sí? Y contar con la estructura de blindaje que me permita demostrar con toda claridad la razón de negocios de mis operaciones, su sustancia económica y justificar por qué se opera, ¿sí? Con determinado modelo de negocios. Hay que contar con la información y documentación que demuestre la secuencia y la trazabilidad de mis operaciones. Una cuestión importante, tener un protocolo de atención, ¿sí? Ante la posible verificación que me van a hacer, ¿sí? Mucho cuidado con esta situación, o mejor dicho, es necesario implementarlo porque si no, se nos puede ir de las manos la atención de la visita de verificación. Hay que tener en cuenta también una circunstancia muy importante. La orden de visita va a presumir que yo emito comprobantes fiscales falsos, más no que mis operaciones no tengan materialidad. Es decir, son dos cuestiones muy diferentes. La autoridad me puede decir en la presuntiva, oye, tú tienes un trabajador y me factura 50 millones de pesos, pues ¿cómo es que le haces? O tú tienes una oficina de 3x3 y una computadora y tus volúmenes de facturación son demasiado elevados. Ahí no tendría yo que demostrar materialidad. Ahí lo que tengo que demostrar que es que con esa infraestructura que tengo puedo facturar o puedo sostener los servicios que presto y que se traducen en una facturación muy elevada. Es una cuestión que hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque muchos nos estamos yendo en que ante la presuntiva, lo que tengo que hacer es demostrar la materialidad. No, debo de demostrar que con toda esa infraestructura que tengo, puedo facturar los importes que estoy consignando en mis comprobantes fiscales falsos. Y con ello desvirtuarle la autoridad de que pues es una operación simulada. Entonces, tengan en cuenta esta situación porque de lo contrario lo vamos a enfocar mal y pues en su caso lo estaríamos desvirtuando de una manera diferente a la que en realidad es. ¿Sí? Y si aquí también, Más bien no lo desvirtuaríamos, Jorge. Punto. bueno, o sea, no habría, no No estamos atenderíamos desvirtuando el... lo que la autoridad nos está presumiendo, ¿no? Ujú, exactamente, sí, porque lo estamos enfocando de una manera diferente a la que tuviera que ser. ¿Ok? Y entonces... Pues hay que también tomar previsiones, porque si ya nos cayó la autoridad o ya le cayó por ahí a mi proveedor, ¿sí? Pues hay que ver por cuál fue la incapacidad, ¿sí? O por qué no se desvirtuó esa presuntiva, por qué no la atendimos con bastante atención que se debía, porque la autoridad sí de plano se pasó, por la razón que ustedes quieran, pero pues aquí tenemos algunas alternativas de defensa que podemos nosotros, en su caso, implementar en contra de esto, ¿no? Habrá que revisar con detalle la orden, ¿sí? Para ver que cumpla con todas las formalidades, ¿sí? Pero sobre todo ver cómo está sustentado el motivo o la presunción, el motivo en que se sustenta la presunción, ¿sí? Si no se detalló ese motivo en el que se sustenta la presunción, pues podría cuestionar la legalidad de esa visita desde el momento en que se me notifique, ¿sí? Puedo solicitar incluso por ahí a través de un juicio de amparo la suspensión, aunque vamos a ver cuáles serían los criterios de los tribunales federales, ¿sí? Y pues también puedo en determinado momento impugnar la resolución que me califique como emisor de comprobantes fiscales falsos. Habría que ver los beneficios que nos van a traer estos mecanismos de defensa y los criterios en que se vayan dando por parte de los tribunales. ¿Sí? Por parte del receptor, pues ya Prodecon lo dijo en un comunicado, que pues no se deja, digamos, en estado de indefensión al particular, según la Procuraduría, porque dice, sí tiene un plazo para defenderse del ejercicio de esta facultad. ¿Cuándo es? Pues de acuerdo al 17H bis, tiene los 40 días
para ir a desvirtuar la causa por la cual se le restringió el sello. Y precisamente ahí, dice Prodecon, es donde se le está dando la oportunidad de o de controvertir las razones por las cuales se está dando o se le está aplicando la figura de los comprobantes fiscales falsos. Y Yo pues aquí bien, quisiera hacer algunas precisiones, Jorge. sí, La primera y la más importante, este es a lo que tú te refieres, es una nota de prensa, un comunicado que emitió la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en la que estima que aquel que recibió un comprobante fiscal que ya fue calificado como falso por parte de la autoridad, pues puede, a través del procedimiento de caso de aclaración, si es caso de aclaración, ¿verdad? Sí, sí. el del caso de aclaración, puede en su momento acreditar que la operación efectivamente sí se realizó, que es una operación real. Pero fíjense, primero hay que decir, pues que es simplemente una postura de la Prodecon en cuanto a que pudiera a través de este mecanismo hacerse valer o el receptor del comprobante defender sus derechos para acreditar la efectiva realización de la operación. La autoridad es la hora que no ha reconocido como verdaderamente que se pueda. Acuérdense que el texto del el 49 bis es muy enfático al decir que el contribuyente, el receptor del comprobante únicamente podrá disponer de 30 días para autocorregirse. Nunca habla de para desvirtuar o para respetar su garantía de audiencia y que pueda demostrar que la operación que celebró con el proveedor calificado como emisor de comprobantes fiscales falsos sí se realizó. La ley habla de simple y sencillamente, te doy 30 días, ¿para qué? Para que te autocorrijas, nada más. Y por ahí deja la salida del 17H bis, ¿no? Entonces, Ujú. esta postura de Prodecon es reconocible, qué bueno que le emitió, pero pues es importante que la autoridad lo reconozca abiertamente, que el receptor del comprobante tiene derecho a acreditar la efectiva realización. Y la segunda cuestión que me parece importante precisar, mientras que al emisor del comprobante lo que le tiene que demostrar a la autoridad, decíamos ya, es que cuenta con esa infraestructura, con esos activos, con esa instalación, con toda la carnita para ya sea producir los bienes, comercializarlos o bien para prestar los servicios que se presumen como inexistentes, al que recibe el comprobante, lo que pudiese o debiese comprobar en este caso de aclaración es que la operación efectivamente sí se realizó y fue real, que todos los temas que ya comentaba Jorge, desde la trazabilidad misma, ¿no? De la sustancia económica de la operación y pues la materialidad de la misma es lo que eso sí le corresponde acreditar a través del caso de aclaración al receptor del comprobante fiscal falso, ¿no? Entonces, aguas, porque es muy diferente lo que tiene que acreditar el emisor y lo que tiene en su momento que acreditar el receptor y cuáles son pues esos medios probatorios para hacerlo. Para hacerlo. Ujú. Sí, ok. Pues bien, ya nada más, yo quiero compartirles por aquí tres cuestiones para cerrar ya con la charla. Y pues la primera es, como vimos, esta figura de los comprobantes fiscales falsos, su presunción y este procedimiento de calificación es un tema bastante delicado por las implicaciones que ya vimos pueden llegar incluso a la cuestión penal, ¿sí? Y otra cosa que también debemos de tener en nuestro radar, pues es que cualquiera de nosotros podemos vernos involucrados en este problema, ¿sí? Ya sea porque la autoridad presuma que nosotros emitimos estos comprobantes o porque tenemos un comprobante de un proveedor al cual se le aplicó la presunción y no pudo desvirtuarla, ¿no? Y lo último, pues sí hay margen de reducir este riesgo que implica o que deriva de esta figura, ¿sí? Y en su caso, pues también nos podemos defender, pero pues tendríamos primero que adoptar medidas preventivas y sobre todo, como ya vimos simple y sencillamente para atender la revisión, debemos acompañarnos con el especialista fiscal, con el abogado fiscal,
¿sí? ¿Por qué? Porque es un procedimiento bastante complicado, ¿sí? De argumentación, ¿sí? De concatenación de pruebas, que si no nos acompañamos de el profesionista en este sentido, pues nos va a ser un poco difícil desvirtuar esta situación. Y ojo, porque aquí nada más tenemos ante la autoridad una oportunidad. Es decir, tengo mis 5 días, exhibo las pruebas y ya no va a haber que si la autoridad me que requiere más, que si me requiere menos o que a ver qué me dice después. Tenemos una oportunidad de desvirtuar y ahí tenemos que echar ahora sí que toda la carne al asador. ¿Ok? Pues hasta aquí cerraríamos la plática que tenemos aquí agendada el día de hoy y pues abriríamos los micrófonos para efectos o el Sí, chat de preguntas que tengan o alguna cuestión que te yo consideren. aquí nada más quiero insistir en el último punto, Jorge, que hacías mención. Miren, la recomendación para mí, la más importante que les podemos hacer en esta plática es la siguiente, y espero que la mediten y la razonen. Lo que está en juego en una o en otra circunstancia, ya sea que yo sea sujeto de una visita de verificación para ver si soy emisor de comprobantes falsos, o bien porque yo tengo ya un comprobante de alguien que ya fue listado de manera definitiva como emisor de comprobantes fiscales falsos, las implicaciones y las consecuencias son muy, muy delicadas. ¿Sí? No es solamente la afectación patrimonial que voy a sufrir derivado de que no voy a poder deducir las contraprestaciones en caso que yo las recibí, ¿no? O acreditar el IVA correspondiente. No se circunscribe a eso. Acuérdense que hay implicaciones penales e implicaciones penales que necesariamente llevan o están más bien acotadas con la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, aquí si yo no hago las cosas bien, y estoy como lo dijo Jorge en un inicio, yo estoy partiendo de que estamos entre contribuyentes que tenemos prácticas fiscales sanas, transparentes, ¿sí? No me estoy refiriendo a aquellos que sí están involucrados en prácticas de compraventa de facturas. Ese es otro boleto y ellos sabrán cómo atenderlos, ¿no? No, yo me refiero a lo que somos la mayoría de los contribuyentes, contribuyentes que cumplimos y que pretendemos cumplir y que hacemos bien las cosas. Pero bueno, podemos tener implicaciones sin deberla ni temerla de estas consecuencias. Entonces, por eso, esta regulación de los comprobantes fiscales falsos amerita que se le dé toda la atención y toda la seriedad en nuestras empresas. Es decir, aquí no podemos encargarle simplemente al contador, aunque tenga enormes capacidades, y decirle, atiende la visita. No, se tiene que acompañar desde ese momento, yo creo que de un especialista en la parte de defensa fiscal también, para ir viendo cómo vamos a argumentar. Miren, podremos tener, acuérdense que hay un principio en el derecho, no solamente hay un principio para los abogados en general, que no solamente basta tener la razón en un asunto, sino que hay que demostrar que tenemos la razón. Y si eso es difícil ante un juez, es muchísimo más difícil ante una autoridad, ante el SAT, porque el SAT va a querer imponer, ¿sí?, su criterio. Y el problema, a pesar de los mecanismos de defensa que ya nos hacía mención Jorge, el problema es que en el mejor de los casos, me voy a echar mis medios de defensa, me voy a echar mi defensa con mis sellos digitales restringidos. ¿Sí? Difícilmente habrá la posibilidad de que, digo, hay algunas opciones, evidentemente, para tratar de suspender el procedimiento y que no se llegue a la restricción del sello, pero eso, pues, dependerá también de los criterios de los juzgadores en su oportunidad. Entonces, de ahí nuestra insistencia, primero, en dar esta plática, esta charla, por lo delicado del tema. Segundo, la reiteración de tómenlo con toda la seriedad del mundo, porque las consecuencias por verme involucrado, ya sea como emisor o como receptor, son muy delicadas, que no necesariamente se pueden, digamos, solventar
con la autocorrección y con las implicaciones patrimoniales que ello va a ver. Y entonces atendámoslo con el debido acompañamiento de los especialistas, si es que estamos en esta situación, para que podamos tratar de salir lo mejor librados de un problema de esta naturaleza. Ahora sí, Jorge, te voy a leer en lo que vemos a quién le abrimos los micrófonos, quienes lo soliciten. Hay algunos comentarios muy rápidos que lo voy a hacer. Por ahí nos pedían que si podíamos facilitar el material, por supuesto, se les hará llegar en su oportunidad. Eh, Aquí hay una pregunta que la voy a contestar yo, Jorge, porque es muy rápida. Dice, ¿en qué momento me pueden fincar un crédito fiscal la autoridad en este procedimiento? En el momento en que califica al emisor que emite comprobantes fiscales falsos, en ese momento tiene un crédito fiscal el emisor y tiene un crédito fiscal el receptor. Y tiene 30 días el receptor para autocorregirse. Ujú. Eh, Nada más respecto del sí, material, si alguien no se dio de alta a través de correo electrónico, no sean malos, pónganos su dirección para que la tengamos, porque muchos se dieron por ahí vía WhatsApp, reciben la invitación. ok. Ahora te voy a hacer esta pregunta a ti, Jorge. Dice, ¿es correcto entender que para el inicio de este procedimiento la autoridad no está obligada a dejar un citatorio cuando no se encuentre el contribuyente para que lo espere al día siguiente hábil? Sí, de acuerdo a lo que dice el 49 bis y al tratarse precisamente de una visita de verificación, aquí digamos entra el factor sorpresa, es decir, no dejo citatorio, llega la autoridad, notifica la orden, si no hay forma de notificar la orden, levanta un acta circunstanciada y ahora sí la va a notificar por buzón tributario o incluso la puede notificar por estrados, pero no hay citatorio. Así es, a diferencia de la visita domiciliaria tradicional, donde si no se encuentra el representante legal, dejará un citatorio para que lo espere al día siguiente a determinada hora. Aquí no. Aquí se va a entender la visita con quien esté en el domicilio, en el local o en el establecimiento. Eh, ¿Cuántos años atrás puede el SAT revisar, Jorge? Aquí una vez que digamos se hace la declaratoria, pues el SAT estaría en facultad de revisar 5 años atrás, los comprobantes que se hayan emitido 5 años atrás. Digo, si Sí, no 5 años tuvimos atrás o 10 en ciertas en circunstancias, ciertas digamos, muy, circunstancias. muy ocasionales, pero son 5 años atrás. Ahora, es la pregunta que nos hacemos todos, oye, y retroactivamente, esta reforma entró para 2026, ¿y a Ujú. poco me pueden retroactivamente aplicarla? Vamos a suponer que revisan a uno de mis proveedores, ¿no? Y resulta que dice que sus comprobantes pues, no tuvieron, ¿no? No dice así Jorge la ley, dice que no No tuvieron, ni tuvieron tienen, ni efecto. tendrán, ¿no? Ahora sí que hagan de cuenta como si estuviéramos oyendo la liturgia, ¿no? Del Dios Todopoderoso. No tuvieron, no tienen, ni tendrán. Es decir, para atrás no, y a lo mejor mi comprobante fue expedido en el 2024, me pueden aplicar retroactivamente, digamos, no es el procedimiento, porque no me están haciendo a mí la visita. Ya se la hicieron, digamos, en marzo. Esto es muy importante y me voy a entretener un poquito porque creo que vale la pena. Hagan de cuenta que a X proveedor le hacen una verificación ahorita en marzo. Y de 2026 y acaban por concluir pues que el señor no demostró que tiene, que puede estar, que tiene la infraestructura, la capacidad para emitir, o sea, para prestar, para enajenar los bienes o prestar los servicios. Y le determinan y lo listan. Y resulta pues que yo celebré operación con este proveedor en enero de 2024 que tengo que quitarle efectos fiscales a mi comprobante. Pues miren, eh, la autoridad, en principio, dice que sí. Y acuérdense, y yo me voy por lo que hizo la autoridad cuando salió el famoso 69B. En el 69B lo aplicó así de retroactivo, ¿eh? Ahí no importaba. Entonces yo supongo que va a seguir el mismo criterio. Y ya serán los tribunales los que determinen si hay una aplicación retroactiva de la ley. Pero ya vieron qué tribunales son los que ahora nos van a resolver. Ese es el problema. Pues, el mundo. Sí, sí, con criterio de la Corte que dijo que no era retroactiva la Así aplicación de es, este ya la corte, y 69. era la anterior corte, ¿eh? Ajá. Todavía, ni siquiera la nueva, ¿no?
Hay una pregunta por aquí. Si hice préstamos y me pagan en efectivo, se puede como un problema, no para efectos de comprobantes fiscales falsos, para otro tipo de problemas de que esos depósitos o ese efectivo me lo consideren como ingreso. Punto. Exactamente. ¿No? Y pueden, eso sí, si ese préstamo no está bien respaldado, puede considerarse como un acto simulado, que también se castiga por otra vía y también implica defraudación fiscal, la simulación de actos a los que se les dan efectos fiscales. Sí tiene problemas, pero no dentro de la figura De de los compras comprobantes fiscales. fiscales falsos. Mm, mm, mm. Acá en el chat ya no había preguntas. No sé si alguien tenga levantada la mano para efectos de abrir el micrófono. ¿Quién nos está ayudando en eso? Yo lo chequé, pero no aparece ninguna Ah, mano, tú, ¿eh? No tú sé vas si. a checar si hay algún micrófono abierto, Ajá. porque yo no, es que yo no alcanzo a ver, Jorge, Sí, por eso te lo pregunto. Déjame ver si pongo. sí, Pues pero pareciera que no, Jorge, que hasta ahorita fuiste muy no. claro, muy concreto. Pues no, yo Sí, no veo, ¿eh? No sé si sí, tú no. alcances Ujú. a ver si hay alguna manita levantada. No, no hay ninguna, no hay ninguna. No, ¿verdad? No, ni mensajes ya Si, incluso. si alguien levantó la mano y no lo hemos apreciado o notado, pueden ponernos en el chat, ¿eh? Diga, aquí levanta la mano tal persona por si es que se nos está escapando, pero creo que no, ¿ah? Porque Sí, ya en el no. chat tampoco. Ujú. Bueno, pues si ya no tienen ninguna pregunta, ningún comentario, ninguna observación, no nos resta más que primero, pues agradecerle a todos ustedes el que nos hayan acompañado a este cursito ejecutivo. A Jorge Martínez, muchas gracias, Jorge, por tu brillante exposición. Y Gracias. reiterarles que estamos a sus órdenes, invitarlos para el miércoles. ¿Qué día nos toca la sesión de actualización, Jorge? Nos, Miércoles. nos toca el miércoles 25. Y no sé si se tengan por ahí el flyer para que sepan qué temas vamos a tratar. Uno de los temas que vamos a abordar es el de las reglas generales que emitió la Secretaría de Finanzas aquí en el Estado de México, en la cual se regula la manera en que debemos cumplir con las contribuciones locales, ¿no? Y otro tema muy importante, considerando que tenemos ya que estar presentando o celebrando más bien nuestras asambleas generales de accionistas, ahora entre los 4 primeros meses del año. Vamos a la licenciada Américo Campos, nos va a hacer el favor de darnos algunas consideraciones prácticas para la celebración de estas asambleas, pero sobre todo los puntos clave que debemos incluir en el acta que se levante. Y vamos a comentar también la iniciativa que está circulando por ahí para grabar a las grandes riquezas y que ha generado inquietud también entre, pues, entre la sociedad en general, ¿no? Este proyecto para incluir un nuevo gravamen para afectar a los grandes capitales, a Tu las grandes patrimonio. riquezas. Son los tres temas que vamos a abordar. Ojalá y nos puedan acompañar. Esto es el día miércoles 25 de marzo del 2026 a las 9 de la mañana. Pues les agradecemos y les reiteramos nuestros saludos y esperamos verlos pronto. Que tengan buen día.